Tengo el gusto de estar el día de hoy con Adriana Ruiz. Adriana es genetista. Me encanta porque diabetes y genética es como un tema que tiene que ir de la mano y hay muchas dudas al respecto. Entonces, Adriana, bienvenida. Platícanos, ¿cuál es la importancia de la genética en nuestra vida? ¿Por qué es útil en nuestras vidas y no solamente en un laboratorio? La genética tiene que ver mucho con todas las condiciones, tiene mucho que ver con las condiciones que llamamos complejas, enfermedades complejas o multifactoriales, poligénicas. Esto quiere decir que son muchos los genes involucrados en que te dé ese tipo de condiciones o enfermedades. Y no solo son los genes los que están involucrados, sino también muchas cosas del ambiente, ¿no? Que ahorita vamos a platicar. Sabemos que la diabetes en algunos casos es hereditaria, pero ¿eso qué significa? ¿Y eso aplica en todos los tipos de diabetes o solamente diabetes tipo 2, tipo 1? Primero me gustaría profundizar un poquito más en este concepto que mencionamos ahorita de multifactorial. O sea, no solo es una cosa, sino que es como que vas agregando o vas sumando factores de riesgo. Todos tenemos nuestra genética desde que nacemos, o sea, heredamos la mitad de la información genética de mamá, la mitad de la información genética de papá, y es la interacción entre todos estos genes, pero además la interacción de esos genes con el ambiente. Sabemos cuáles son factores ambientales de riesgo, como puede ser el sedentarismo, el tipo de alimentación, el tabaquismo, el alcoholismo, la radiación, nos pueden ir como aumentando o haciendo más probable que sí presentemos, que lleguemos a presentar una enfermedad o una condición que se conoce como multifactorial, ¿no? Entonces es como vas acumulando incluso mutaciones. Por ejemplo, para el cáncer se van acumulando mutaciones, o sea, no es nada más con las que naces, ¿no? Sino que puedes ir desarrollando más mutaciones en ciertas células de tu cuerpo y ahí es cuando se desarrolla, por ejemplo, un cáncer, ¿no? La mayoría de las condiciones multifactoriales, condiciones complejas, así se explica, ¿no? Como muchos factores involucrados. Hablando específicamente de diabetes, depende del tipo, pues va a ser mayor o menor probabilidad de que tus factores genéticos estén involucrados, ¿no? Por ejemplo, hablando de la diabetes tipo 1, más o menos el 50% de los factores que determinan que vayas a tener diabetes son genéticos. Ahora, no significa, o sea, aquí no estoy hablando de cuál es la probabilidad de que se herede la diabetes, ¿eh? O sea, no significa que si tú tienes diabetes tipo 1, 50% de probabilidad de que tengan tus hijos, no, o sea, no es así, sino que de todos los factores que hicieron que una persona tuviera diabetes tipo 1, 50% más o menos son factores genéticos, ¿ok? Entonces, y no es un solo gen, son un montón de genes que están involucrados tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2. O sea, no significa que a fuerzas te vaya a dar la diabetes en algún momento de tu vida. Es simplemente una predisposición, es un mayor riesgo que la población general. Los familiares de una persona que tiene diabetes tipo 1, depende del grado de parentesco, pero pueden tener entre un 1 hasta un 8% de riesgo de sí desarrollar diabetes tipo 1 en algún momento de su vida, ¿no? O sea, es menos del 10% de riesgo, pero sí o sea, es un riesgo mayor que el de la población general e incluso un riesgo también para desarrollar otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Hablando enfermedades autoinmunes tiroideas, vitiligo, lupus, etcétera. Y en el caso, por ejemplo, de la diabetes tipo 2, también sabemos, o sea, es multifactorial, sabemos que ahí está muy importantemente involucrado con la alimentación, con el ejercicio, pero también definitivamente que los cambios, las variantes genéticas que tenemos, porque todos tenemos variantes en nuestro ADN, que nos pueden hacer más o menos predispuestos a presentar cierto tipo de enfermedades o condiciones. Pero además, los hábitos también se heredan, ¿no? Entonces, si tú vienes de una familia en la que tú me dices, mis abuelitos, mis primos, mis papás, así tienen diabetes tipo 2, entonces, a mí me va a dar, o sea, no necesariamente, pero si tú aprendiste desde chiquito, ¿no? Que en esa familia, pues, se desayuna, se come y se cena con refresco y no se hace ejercicio y no tienen buenos hábitos, pues entonces probablemente sí te dé. Y no significa que haya sido, o sea, hereditario tal cual y que haya un solo gen y que a fuerzas estabas destinado a tener diabetes. No, pero también es los hábitos, ¿no? Sí hay diabetes que son tal cual hereditarias porque son lo que conocemos como enfermedades monogénicas, es decir, que hay un solo gen, ahí sí un solo gen es el que es la causa, ¿no? Entonces es el que decide o determina
que tú tienes una variante patogénica, o sea, una llamamos mutación o variante patogénica en un gen, y que con solo tener ese gen con este cambio es como más determinante de que entonces esa persona va a presentar diabetes, ¿no? Entonces, algunas diabetes monogénicas, por ejemplo, que inician antes de los 2 años, ¿no? O sea, un bebito, imagínate, nace con diabetes o que desarrolla diabetes en los primeros 2 años de vida, pues es mucho más probable que él sí tenga una diabetes monogénica, ¿no? O las diabetes tipo MODY. Y en algunos países se están empleando pruebas para identificar si se tienen genes para desarrollar, por ejemplo, diabetes tipo 1. Tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2 hay mucha investigación. Sí se están haciendo cada vez más como pruebas para tratar de identificar qué individuos están en riesgo, saber a quiénes les va a dar o quiénes están en mayor riesgo de que presenten en algún momento diabetes tipo 1, pues entonces ya les puedes, por ejemplo, medir los autoanticuerpos. Y si entonces, si sí esa persona tiene autoanticuerpos, significa que es una persona que probablemente va a desarrollar, pero que está presintomático, o sea, todavía no presenta ningún síntoma, todavía su glucosa está dentro de rangos normales, pero entonces tú le puedes estar monitoreando. Si en algún momento llega a debutar ya con diabetes, pues obviamente inicias un tratamiento mucho más oportuno, etcétera, ¿no? Todavía no es un tamizaje que se haga así como a toda la población, ¿no? Sino que si tú identificas a esta familia, ¿no? Ha presentado diabetes tipo 1, sobre todo si han presentado más de un caso en la familia, sería como un poco más de utilidad, ¿no? O sea, hablando de una diabetes monogénica, ahí sí hay estudios genéticos dirigidos que se pueden hacer, ya sea un panel de genes para diabetes o un exoma clínico. Hay muchos protocolos de investigación. Las diabetes multifactoriales, tanto tipo 1 como tipo 2, se han estudiado mucho por algo que se llama GWAS, y de ahí se ha obtenido como mucha información sobre estos genes, ¿no? Sobre todo de los HLA, etcétera. Pero entonces, de verdad que son un montón de genes los involucrados, y pues ahora sí que depende de cada persona y cada familia, digamos, si vale la pena o no hacer un estudio genético, ¿no? No hay algo que se pueda hacer para cambiar la genética. O sea, la genética ya la tienes, no la puedes cambiar, pero lo que sí puedes hacer es evitar situaciones o hábitos que detonen esa situación genética que ya tienes como latente, ¿no? Y sí, es cierto que, digamos, los genes con los que nacemos, ¿no? Bueno, eso no lo vamos a poder cambiar, pero fíjate que sí hay parte de la genética que se llama epigenética, que sí se modifica, ¿eh? Incluso con nuestra alimentación y nuestros hábitos podemos modificar nuestra epigenética. ¿A qué se refiere epigenética? A grandes rasgos es como ciertas marcas en los genes que van a hacer que un gen se exprese más o se exprese menos. Para todas las enfermedades complejas, cáncer, diabetes, todo esto es importante, la epigenética, y sí se modifica con nuestros hábitos, ¿no? Entonces, sí es algo pues importante, ¿no? Eso me encantó porque aparte enlaza la parte que yo trabajo mucho, que es la alimentación, el estrés. Creo que el estrés es un detonante ahorita importantísimo. ¿Qué hay respecto a la prevención de la diabetes tipo 1? Cuando estudiaba, decían, diabetes tipo 1 no había forma de prevención. La verdad es que sí me parece importante que ya mencionamos ejercicio y alimentación como muy importantes para prevenir sobre todo diabetes tipo 2, pero también algo que casi no se menciona y que creo que es importante es lactancia materna. La lactancia materna que puede disminuir el riesgo de que ese bebé desarrolle diabetes tipo 2 en un futuro, ¿no? Y de hecho, no solo la lactancia materna, sino ya que una vez que inicias la alimentación complementaria, qué tipo de alimentación le estás dando a ese bebé también va a influir, ¿no? En el embarazo, las mujeres que presentan diabetes gestacional tienen más riesgo también de ellas mismas desarrollar diabetes en un futuro, y además que sus hijos desarrollen diabetes en un futuro. ¿Y por qué dirías así? Como porque pues ahí todo el ambiente en el que está ese bebé, ¿verdad? La epigenética, te digo, es algo que cambia en esos momentos. Es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Los hábitos que tenemos durante toda nuestra vida y durante el embarazo son súper importantes. Y para diabetes tipo 1, en general se dice que no hay una forma como tal de prevenir, pero pues sí se conocen ya los factores ambientales de riesgo, como ciertos virus, que por eso ahorita el miedo con el SARS-CoV-2, ¿no? Pero también se conocen factores de riesgo, por ejemplo, el clima, incluso, ¿no? Se ha visto que personas que viven en climas más fríos tienen un poquito más de riesgo para presentar diabetes tipo 1, ¿no? Entonces, si tú me dijeras, quiero disminuir mi riesgo, digo,
podría ser, ¿no? Que incluso el mudarte a la playita, ¿verdad? Pudiera disminuir tu riesgo, ¿no? O el de tus hijos o así. Entonces, el clima, el estrés, como bien dices, para las enfermedades autoinmunes, para la gran mayoría, se ha visto muy involucrado el estrés, ¿no? Entonces, volvemos a la playita para disminuir el estrés, ¿no? Creo que es algo que podemos modificar. Yo incluso te diría, la vacunación, nuestro esquema de vacunación completo desde niños, pues nos va a hacer menos propensos a enfermarnos de algunas enfermedades virales que pueden detonarnos en un futuro ciertas otras enfermedades, ¿no? Y para las monogénicas hay algunas que son con tipo de herencia autosómico recesivo, en la cual ambos papás son sanos, pero son portadores de una información genética, de una variante en su información genética, ¿no? Entonces, todos tenemos 2 copias de nuestra información genética, ya dijimos la de mamá y la de papá. Una de las de mamá está bien y la otra está mal, e igualmente una de las de papá está bien y la otra está mal, y el hijo hereda las dos copias con el error, ahí es cuando se presenta, ¿no? Entonces, ese tipo de enfermedades con herencia autosómica recesiva son más comunes cuando se casan, por ejemplo, entre primos o así. Entonces, eso también yo te diría que evitar la consanguinidad sería un tipo de prevención para las diabetes monogénicas autosómicas recesivas, ¿no? Mil gracias, Adriana. Es un gusto y un honor tenerte como amiga y tenerte en este espacio.